A lo largo de los años hemos podido ver cómo los videojuegos se van ramificando a distintos géneros, y en este caso hablaremos de los géneros que son violentos en sí. Pero antes hay que aclarar una cosa, que hay dos tipos de violencia en videojuegos: los de videojuegos en sí, o sea, lo que podemos apreciar dentro del gameplay o cinemática, y lo que genera fuera del videojuego, que podemos decir que los videojuegos son lo que nos incentiva a hacer esas cosas llevándolo a la vida real. Y en este video hablaremos de esos dos tipos de violencia y veremos cuáles son sus diferencias y sus igualdades. Pero antes de empezar con el video, te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajito y darle un pedazo de like si te gusta el video. Así que no te hago más perder el tiempo y comencemos. La violencia en los videojuegos y lo que lo genera es algo que se ha discutido durante mucho tiempo, discutiendo que los juegos son muy violentos o le incentiva la violencia, y por eso muchas personas lo han querido prohibir por todos los medios. Literalmente todos los medios de comunicación han estado a la manito para, bueno, prohibir los videojuegos. Yo me acuerdo de esas noticias de Fortnite, la verdad, un espectáculo. Pero hay algo que me parece sí tiene un poco de razón, y por eso no se lleva tanto la culpa, o no sería la culpa completamente los medios de comunicación, ya que con las nuevas tecnologías y los gráficos que podemos notar a día de hoy, bueno, bastante explícito la verdad. Pero en realidad, ¿por qué se cree que genera violencia? Bueno, esto depende mucho de la edad de las personas, pero esto es solo en la mayoría de casos. O sea, hay casos en los que no importa tu edad y seguirás siendo una persona fácilmente influenciable. O sea, esto se puede dividir en dos partes. Uno, cuando eres niño, que vas aprendiendo más de la vida y todo lo que ves y escuchas generan fuertes sentimientos en ti, haciendo que al jugar algún tipo de juego como GTA, que la mayoría de personas creen que es el videojuego que más influyente en la violencia tiene, se les queda pegado ese sentimiento de probarlo en la vida real. O sea, porque literalmente los niños pequeños parecen una esponja de todo lo que absorben. Y bueno, la verdad, sinceramente, con los niños pequeños sí deberíamos tener un poco de cuidado en lo que les mostramos en el medio de entretenimiento, porque no solamente son los videojuegos, sino también las películas. Literalmente pones a un niño, bueno, a ver John Wick, y bueno, ese niño está, bueno, alucinando. Sale del cine con los ojos más abiertos que, bueno, pues no te puedo decir, pero, o sea, queda loco. Y al igual lo ponen a jugar un videojuego como GTA V o un videojuego como Mafia, y bueno, mira, ese niño lo más probable es que sea el próximo Pablo Escobar. Pero bueno, obviamente no todo influye en el videojuego, también influye en la educación que le da a sus padres. Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, siguiendo con la violencia en sí, hay una violencia que no tiene nada que ver con nada físico, sino verbal. Porque cuando estés en una partida de algún Battle Royale, un FPS, un competitivo, lo que sea, cuando pierdes una ronda o cuando tu equipo hace algo mal, o bueno, tú haces algo mal, bueno, empiezas a insultar y a cagarte de las madres de todos los jugadores que hay en esa partida. Y bueno, y esto es lo que llamamos toxicidad en los videojuegos. Y ojo, porque sea verbal, eso no quita que no sea violento, Y es normal que te estreses jugando o te moleste. Eso, mira, eso es normal, pero a ese punto es bastante grave. Pero bueno, ojo, porque la industria y los videojuegos, bueno, tampoco ayuda mucho, porque cada año sacan algún juego gore de acción que se puede pasar de violento, como es el Mortal Kombat, el God of War, GTA, Manhunt, Island 2, y bueno, un sinfín de títulos. Y cada uno de estos títulos, bueno, se han destacado por su característica violenta, y esto abarca muchas cosas: la sangre, golpes o métodos de matanza, robar, insultos verbales. Bueno, todo esto conforma la violencia en los videojuegos, que puede llegar a ser transmitidas a otras personas, obviamente. Y que también los videojuegos violentos no tienen culpa de que las personas estén locas de la cabeza y hagan lo que ve un videojuego en la vida real, también. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa que la gente buena ven que están atropellando a una anciana en GTA V y como que se le activa la cabeza y le dan ganas de atropellar a una anciana en GTA V? ¿Por qué? Bueno, mira, hay distintos factores que lo generan. Como ya había dicho, la edad es algo que influye mucho. Si eres un niño y tus padres no te ponen control y te pones a jugar esos tipos de videojuegos que pueden llegar a influir en tu pensamiento, puede que sí le afecte al muchacho. Pero también hay que aclarar que este no siempre es el caso. Un niño puede saber diferenciar muy bien lo que es la realidad de la ficción, como un adulto puede no diferenciarlo en absoluto. Y bueno, también se han creado más juegos de este estilo porque es algo que llama la atención, y también pensando que los jóvenes que jugaban nuestros juegos ahora son adultos y por eso hay que hacer juegos que les puedan gustar. O sea, pensando como si fuera una empresa. Pero bueno, mira, hay diferentes
diferentes tipos de violencia. Como ya dije por encima antes, hay distintos tipos de violencia, que esto se divide en los del jugador y los del juego. Lo del jugador se basa en lo físico y en lo verbal. Empecemos con lo verbal. Esto se ve en un juego en equipo, pero también en un juego solitario. En el de equipo puedes insultar a tus compañeros y cagarte la madre de tu hermano o de con quien estés jugando, por algún error que cometieron o algo por el estilo, o porque no mete un autogol en FIFA. Eso puede pasar, eso puede ocurrir. O incluso simplemente te puedes insultar a ti mismo por ser un inútil de mierda que no sabe jugar un videojuego. También puede pasar. Y en el caso de lo físico, abarca romper cosas cercanas a ti. O sea, el mano que tienes en la mesa, bueno, pa'l piso. El mouse que tienes en la mesa, bueno, pa'l piso. El teclado que te costó $80, $100, bueno, pa'l piso. Y bueno, también hay casos que, bueno, herir a los que te rodean o causar infracciones a la ley. Que bueno, esa gente que lo hace ya está loca. Y no te creas, porque hay muchos casos de estos. O sea, como dije anteriormente, hay distintos tipos de manera de violencia, como son las verbales y lo físico. Hay muchos casos de sucesos que pasaron por culpa de los videojuegos, como lo es romper algún aparato cercano a ti o la consola misma por un ataque de molestia. O sea, ¿quién no ha visto los videos de un niño rompiendo su televisor o consola por perder en Fortnite? O sea, literalmente están por todo internet. O, como casos más graves, el asesinar a toda tu familia porque le quitaron el internet y, bueno, su consola. Y bueno, si hablamos más de casos físicos, bueno, lo más probable es que YouTube no meta un strike, así que mejor nos callamos. Bueno, ahora pasemos a lo verbal. Mira, pongamos un videojuego fácil, un género fácil. Pongamos de ejemplo a los FPS, a los shooters. A ver, ¿cuántas veces has entrado a una partida en la que has jugado pésimo y uno de tu equipo te empieza a insultar? O también puede ser que sea tú el que insulte, o sea, eso no lo podemos quitar. Y esto no solo se basa en decirlo, sino en también escribirlo, ¿eh? O sea, papi, todos tenemos nuestras malas partidas, pero es impresionante como una partida normal, que ni siquiera es competitiva, bueno, puede generar tanto odio en una persona. Y bueno, la manera de afrontar esto es que, mira, los videojuegos no son el problema y ellos no son los que deberían de cambiar. Que bueno, es cierto que a veces se pasan, no te voy a decir que no, pero amigo, es solo un juego, literalmente es todo ficticio. O sea, es como una película, o sea, yo no veo a un loco que, no sé, ve a Annabelle o no sé qué coño, Annabelle le arranca la cabeza a un tipo y el tipo dice, ay, yo quiero una muñeca que me arranque la cabeza. Bueno, hay mucha gente, sí, hay mucha gente, pero no creo. Y bueno, y por eso digo que el mayor problema radica en las personas, más allá de un videojuego, que puede generar violencia o no sé. Pero, o sea, es la mentalidad de la persona la que puede ser fácilmente influenciable. Porque ¿cómo es posible que un videojuego violento pueda cambiar tanto una personalidad pero una caricatura antigua de Cartoon Network no? Y mira, que esta caricatura era más turbia de lo que recordamos, ¿eh? Y bueno, para terminar y para concluir este video hay que aclarar una cosa. Se han hecho muchos estudios para el caso que si los videojuegos generan violencia. Y nada apunta de que eso sea verdad. Es más, como yo dije, la mentalidad de las personas y cómo se le eduque. Porque mira, yo creo que todos hemos jugado GTA V y a nadie se le ha ocurrido atropellar a 15 viejas en la esquina en donde está el prostíbulo y 30 ancianos en la plaza donde le dan comer las palomas. Yo creo que nadie se le ha ocurrido atropellar a esa gente. Y bueno, espero que el video le haya gustado y si le gustó recuerden suscríbanse, dale like. Y bueno, ya sabe, cuidado que juegan un videojuego porque capaz juegan Resident Evil 4 y se van a un pueblo en España y asesinan a todo el mundo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.